Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. El día de hoy vamos a hablar del tema de artroscopía de tobillo. Soy el doctor Víctor Manuel Herrera Rubio. Estamos en las instalaciones de Top GDL. Vamos a comenzar. Como antecedentes, tenemos que Burman en el año 1931 describió la exploración artroscópica de tobillo por primera vez en cadáveres. Sin embargo, presentaba ciertos inconvenientes y no concluyó una exploración o una descripción adecuada. Watanabe la describió en el año de 1972, la anatomía quirúrgica del tobillo y las vías de acceso más comunes o las que utilizamos actualmente, después de haber diseñado una óptica de 1.7 milímetros. ¿Cuáles son las indicaciones de una artroscopía de tobillo? Lesiones osteocondrales de la cúpula del astrágalo, síndromes de interposición o pinzamientos anteriores y posteriores, la inestabilidad del tobillo, extracción de cuerpos extraños, sinovectomía, que esto se ha visto en los últimos años que tiene muy buenos resultados en los pacientes que tienen tejido interpuesto. También la podemos utilizar para artrodesis, tumores, fracturas, incluso la rigidez de las articulaciones y hemartrosis. Hay que recordar que la artroscopía de tobillo puede ser terapéutica y diagnóstica, como lo vemos en la imagen o en el video inferior. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dice la literatura mayormente? Los pinzamientos, los defectos osteocondrales menores a 15 milímetros, artrodesis del tobillo, cuerpos extraños o cuerpos libres, la inestabilidad del mismo, artritis séptica, artrofibrosis, fracturas y sinovitis. Esta es prácticamente lo que nos recomienda la literatura para que sea utilizada este tipo de procedimiento. ¿Qué instrumental necesitamos? Un lente de 4.5 milímetros de una angulación de 30 grados. También puede ser de diámetros más pequeños, 2.7, 2.3 y de 1.9 milímetros. Igual, todas las pinzas y todo lo que utilicemos, los microperforadores, tienen que ser de un diámetro o de un tamaño más pequeño que habitualmente estamos acostumbrados en una artroscopía de rodilla a utilizar instrumentos más grandes. También la angulación puede variar, ya sea de 30 grados o 70 grados. La posición del paciente tiene algo mucho que ver. Anteriormente se utilizaban incluso tra tracciones esqueléticas o transóseas. Actualmente no, actualmente podemos utilizar este tipo de sistemas de distracción que nos puedan ayudar a mejorar nuestro campo de visualización. No necesariamente tenemos que utilizar ese sistema y el acomodo del paciente puede variar dependiendo del acomodo del cirujano. Puede estar de cúbito supino, con un bulto en el glúteo y con el manguito en el tercio proximal del muslo. Puede estar también en un reposapiés, en la que el pie está se ha dejado caer prácticamente. La articulación del tobillo o la articulación talocrural es una articulación sinovial y es una articulación pequeña y que tiene un espacio moderado y solo permite el movimiento de la dorsiflexión y la flexión plantar. Es este tipo de la anatomía del tobillo hace que el acceso al artroscopio sea un poco complejo porque el espacio es reducido. Habitualmente este es el tipo de acomodo que le damos a nuestros pacientes, con el tobillo un poco fuera de la mesa de exploración, el paciente que esté recorrido hacia abajo para que el tobillo caiga y poder utilizar nuestros instrumentos. De la anatomía que hay que saber o de que hay que recordar los puntos importantes para la artroscopía del tobillo, hay que tener como referencia el malleolo medial y lateral, la línea interarticular anterior, que es fácilmente palpable en la flexión dorsal y después plantar. La, el portal medial se sitúa, el portal lateral se sitúa 2 centímetros de la punta del malleolo lateral y el portal medial a 1 centímetro del malleolo medial aproximadamente.
Hay que tener cuidado o hay que visualizar el tendón tibial anterior, el tercer peroneo, así como en el procedimiento posterior el tendón del calcáneo. No hay que dañar las estructuras nerviosas, hay que identificar la vena mayor, la vena safena mayor, que está situada delante del malleolo medial. ¿Cuáles son las vías de acceso, como lo podemos ver aquí en un corte? El primer acceso que vamos a realizar es el portal anteromedial. Aquí lo vemos visualizado. Va muy pegado o va al ras del tibial anterior, medial a él. Hay que tener cuidado con las estructuras porque aquí corre la vena safena mayor. En este portal hay que tener cuidado de esas dos estructuras. Esta es la posición del tibial anterior en una flexión plantar y vemos cómo se acerca a nuestro campo o donde vamos a realizar el portal, y la posición la vemos aquí en un color rojo. Sería la posición del tibial anterior en una posición de dorsiflexión. El portal anterolateral, este se sitúa al nivel de la interlínea articular, justo lateral al tendón del músculo del tercer peroneo, que está presente en el 90% de los casos, como lo vemos aquí, 2 centímetros alejado del malleolo lateral sobre la línea interarticular, y aquí es donde vamos a colocar nuestro abordaje. Hay que tener cuidado de este elemento anatómico que es el nervio peroneo superficial, no hay que dañarlo, y aquí vemos prácticamente las ubicaciones de cómo vamos a realizar nuestros abordajes. Este sería otro portal accesorio que es inferior al portal medial, que se usa para conflictos óseos submalleolar, calcificaciones del ligamento deltoideo, artrodesis. Hay que tener cuidado para que podamos triangular de una manera adecuada, de una manera correcta, y tener siempre en cuando cierta distancia para no provocar una necrosis a nivel de los tejidos de la piel. Aquí vemos cómo va marcando el médico a realizar su artroscopía. Utiliza un lápiz especial en la que va delimitando cada una de las estructuras. Habíamos mencionado acerca del malleolo medial, que lo va palpando. Palpa el tibial anterior, lo delimita. Además, identifica la zona articular o la región articular, el peroneo superficial, la vena malleolar, también son delimitados para ubicarse y colocar los portales de manera adecuada. Los portales posteriores, el paciente lo podemos colocar en decúbito prono con el pie a 90 grados. Este facilita el acceso tanto a la región extraarticular del compartimento posterior como a la articulación talocrural y suprastragalina. El punto posterolateral, que es el mayormente utilizado, está sobre el tendón calcáneo proyectándose en la punta del malleolo lateral, como lo vemos aquí, y va dirigido al primer espacio intermetatarsiano, que está dibujado con esta línea punteada, y el punto posteromedial o el portal posteromedial es o va prácticamente medial al tendón calcáneo y en la misma altura, en la misma dirección que el portal posterolateral. Esta es la configuración que se realiza, la óptica, y cómo se va desplazando el shaver para trabajar la parte posterior de la artroscopía. Esta es una imagen en la que vemos los portales mayormente utilizados. Anteriormente hay 3, posteriormente también hay 3 mayormente utilizados. En el anterior hay que tener cuidado. Normalmente, como lo mencioné, el primero que se utiliza es el anteromedial. Cuidado de la vena safena mayor, el anterocentral, el nervio peroneo profundo y la arteria pedia dorsal. Y el anterolateral, el nervio peroneo superficial. Perdón, el anterocentral, aquí lo vemos. Y en el posterior, igual, vemos aquí un portal transaquiliano, el portal posterolateral y el portal posteromedial. Igual hay que tener cuidado con el nervio sural. ¿Cuáles son los elementos
a visualizar. Una vez introducido el artroscopio desde nuestra vista anterior, estos son los elementos que vamos a intentar visualizar: la punta del malleolo interno, el receso interno, el notch Hardy, que es una variante anatómica o un pseudo defecto del plafón tibial anterior, el punto número 4, el borde anterior del tibia y astrágalo, el punto 5, el ángulo antero externo, el punto 6, la articulación tibio-peronea antero inferior, el 7, que es el receso externo, y el 8 es el cuello astragalino. Este sería un resumen de los puntos a visualizar dentro de nuestra artroscopía de tobillo. Mayormente la literatura lo describen como 21 puntos que hay que visualizar. Lo dividen en anterior, una visualización central y posterior. No necesariamente es de que tengamos que realizar nuestro portal central, sino que simplemente las estructuras anatómicas que vamos a ver en la posición central. Anterior, el ligamento deltoideo, el receso medial, el astrágalo medial, el astrágalo central, la parte del astrágalo lateral, la trifurcación de la tibia, peroné y astrágalo, el receso lateral y el receso anterior. Centralmente hay que visualizar la tibia y astrágalo medial, la tibia y el astrágalo central, la articulación tibio-peronea y tibio-astragalina lateral, el ligamento tibio-peroneo posterior inferior, el ligamento transverso, la reflexión del flexor largo del pulgar. En el portal posterior, el receso posteromedial, el astrágalo posteromedial, posterocentral, el astrágalo posterolateral, la articulación tibio-peronea posterior, el receso posterolateral y el receso posterior. Aquí lo vemos también por medio de una imagen. Esta sería nuestra visualización anterior. En el punto 1, la porción profunda del ligamento deltoideo. En el punto 2, el receso medial. Aquí lo vemos. En el punto 3, el domo tibial medial. En el punto 4 es la articulación. En el punto 5 y 6, el ligamento tibio-peroneo anterior inferior y la trifurcación. En el punto 7 se busca el receso lateral y el ligamento taloperoneo anterior. Aquí lo está señalando con la flecha. En el punto 8, el receso anterior. En el punto 9 y 10 va a buscar el domo medial y la porción central de la tibia. Punto 9 y 10. En el punto 11 busca el domo tibial, el peroné y un área de la sinovial. En el punto 12 busca el ligamento taloperoneo posterior inferior. En el punto 13, el ligamento taloperoneo transverso. Y en el punto 14, en este caso, está observando la cápsula. Este sería un video de la visualización posterior, en el que hay que visualizar el ligamento deltoideo y el receso posteromedial. En el punto 16, el domo talar posterior. En el punto 17, el notch de Hardy. El punto 18 y 19, la parte talar lateral y del domo, la sinovial. El punto 19, igual, la parte lateral y posterior. En el punto 20 es el receso lateral y el ligamento posterolateral, taloperoneo. Y en el punto 21 es el receso posterior. Esta es una pequeña tabla de cómo podemos evaluar a nuestro paciente de manera funcional posterior a la artroscopía de tobillo. Podemos evaluar su inestabilidad, el dolor, la inflamación, la rigidez que presenta, las actividades que realiza de la vida diaria, el trabajo y actividades deportivas como subir, bajar escaleras también, correr
y el requerimiento de soporte que necesita nuestro paciente para poder realizar las actividades. ¿Cómo lo podemos evaluar? Una puntuación mayor a 90 es considerado como muy bueno, de 90 a 81 se considera como bueno, de 80 a 61 hubo una falla de nuestro procedimiento, hay que verificar qué es lo que no se realizó de manera adecuada para tratar de corregirlo. Y una puntuación menor a 60 sería un resultado pobre de nuestra artroscopía de tobillo. Hay que recordar que todo esto es para mejorar. Y también hay que recordar que se realizan con, con incisiones muy pequeñas para no dañar el cartílago articular. El bisturí prácticamente solo incide la piel y se diseca con una pinza hasta llegar a la articulación. ¿En qué casos está contraindicada realizar la artroscopía de tobillo? En una infección de tejidos blandos, un espacio articular muy disminuido, o sea, pacientes que tengan una artrosis muy marcada del tobillo no va a ayudar de nada y va a ser, al contrario, perjudicial. Y una mala circulación también sería una contraindicación. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente después de una artroscopía de tobillo? Una lesión nerviosa. El peroneo superficial es el más involucrado en este tipo de casos. Un daño vascular y a tendones también se puede ser una de las complicaciones. Daño del cartílago, formación de neuromas, alguna infección y una distrofia simpática refleja serían las complicaciones. Por su atención, muchas gracias.